Buenos días, hermanos. Es un, es una gran responsabilidad venir a este lugar. No lo digo solo por el púlpito, sino es una gran responsabilidad porque el Señor está aquí. Depende de qué lado estemos, hay buenas noticias, Dios está aquí. Hay malas noticias, si no estás en Cristo, Dios está aquí. Depende de qué lado de la salvación o de la condenación estemos. Hermanos, hoy domingo 12 de octubre de 2025 vamos a continuar con la serie de la justificación. Hoy veremos el tema número 29 y vamos a indagar un poco más acerca de la glorificación, como está escrito en el pizarrón. La glorificación 2 o la glorificación segunda parte o continuación, como quieran ustedes llamarlo. Entonces, vamos a recordar un poco acerca de esto. Recuerden que todas estas promesas de gloria futura, un cuerpo resucitado, vivir eternamente en los cielos nuevos y la tierra nueva, son para los creyentes, para los que se arrepienten de sus pecados delante de Dios y creen en Cristo en esta vida. No es para todos, es solamente para los que se arrepientan. Obviamente son los elegidos de Dios, como vimos también, y vamos a continuar viendo. Entonces, hermanos, miren, recuerden, la meta de la glorificación era la destrucción de la muerte, que es la última consecuencia de nuestro pecado. Por tanto, la meta de la glorificación es recibir un cuerpo de resurrección, un cuerpo resucitado, a la imagen y a la semejanza del cuerpo resucitado de Cristo, glorificado. Cuando Cristo nos redimió, no redimió solo nuestros espíritus o almas, nos redimió como personas completas y esto incluye nuestros cuerpos. Como vimos, empezamos a ver la semana pasada, incluye nuestros cuerpos. Por lo tanto, la aplicación por parte del Espíritu Santo de la obra redentora de Cristo, o sea, la obra interna de nosotros, basada en la obra externa que es la de Cristo, la obra interna del Espíritu Santo, no estará completa hasta que nuestros cuerpos físicos estén libres por completo de los efectos de la caída y llevados a ese estado de perfección para el cual Dios los creó. La muerte física, como vimos la semana pasada, es uno de esos efectos. Recuerden que primero fue la muerte espiritual, lo que ocurrió en el jardín del Edén. Después sucede la muerte física y la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero Cristo ya murió por la muerte espiritual en la cruz. Obviamente, al morir por la muerte espiritual, ha borrado la muerte eterna, pero aún quizás nosotros pasemos por la muerte física. Y es el último enemigo que será vencido. De hecho, la redención de nuestros cuerpos, como leímos ahorita en el devocional, en la introducción del culto de adoración, la redención de nuestros cuerpos ocurrirá solo cuando Cristo vuelva y resucite nuestros cuerpos de los muertos. No va a ocurrir antes, no está ocurriendo en aquellos que están en el cielo, como vimos la semana pasada. Ellos también necesitan un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado. Entonces, la redención de nuestros cuerpos físicos ocurrirá solo cuando Cristo vuelva y obviamente resucite nuestros cuerpos de los muertos. El apóstol Pablo dice que esperamos la redención de nuestro cuerpo y en el siguiente versículo añade que en esa esperanza fuimos salvos. Vamos a leerlo, acabamos de leer el versículo 23 de Romanos 8. Vamos a leer ahora, agregarle también Romanos 8:23, el versículo 24. Empiezo a leer Romanos 8:23 y 24. Y no solo ella, o sea, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero miren cómo lo empalma con el versículo 24, porque voy a agregar, en esta esperanza fuimos salvos. ¿La esperanza de qué? De que aún nuestros cuerpos físicos serán redimidos.
Por eso dice, pero la esperanza que se ve, o sea, no lo estamos viendo que este cuerpo presente se está corrompiendo, no está siendo redimido. Entonces, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, hasta ese punto estamos esperando nuestra resurrección de los muertos, que es el inicio de la glorificación, ahí empieza. Entonces, repito, la etapa de la aplicación de la redención ya lograda por Cristo. Cuando recibimos los cuerpos de resurrección, se llama glorificación y eso será un estado eterno. Ese cuerpo no va a cambiar, va a ser algo maravilloso, aún físicamente lo vamos a sentir. En referencia a ese día futuro, Pablo dice que tendremos parte con Cristo en su gloria. Ahí mismo en Romanos 8, versículo 17, también lo leímos. Empiezo y dice así, miren, y si hijos, ya somos hijos por la gracia, mediante la fe en Cristo, también somos herederos. Miren, pero esa herencia no queda así, el vacío. Miren dónde apunta, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El modelo es Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, y aquí está, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ya vieron? Esa es la herencia. Ser como Cristo. Cristo es las primicias. Cristo es las primicias. Nosotros seremos resucitados en su venida. Además, hermanos, como vimos la semana pasada, cuando el apóstol traza los pasos en la aplicación de la redención, el último paso que menciona es la glorificación. En el versículo 30 lo dice de Romanos 8. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es la última etapa. En ese cuerpo estaremos en el reino eterno. Eternamente en los cielos nuevos, la tierra nueva, con el Dios eterno, Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, el día en que seamos glorificados será de gran victoria, porque en ese día el último enemigo, la muerte física, será destruido, como vimos la semana pasada. Recordemos, vamos a los versículos para tenerlos frescos en la memoria. Primero a los Corintios 15, versículos 25 y 26. Primero a los Corintios 15, 25 y 26. Empiezo a leer. Porque preciso es que Él reine, miren lo que está haciendo Cristo, es un reino, hasta ahorita es espiritual, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es lo que se conoce como el ya espiritualmente, pero aún no físicamente ni manifiestamente. Ya, pero no. Y miren el versículo siguiente, el versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y como está hablando en el contexto de la resurrección de los muertos, es la muerte física. Y leímos en Romanos 8, acabamos de leer Romanos 8, 24, 23 y 24, la redención o el rescate de nuestros cuerpos físicos. La resurrección de nuestros cuerpos físicos, cuando Cristo vuelva, va a suceder, no antes, no puede ser antes. Entonces, cuando nuestros cuerpos sean resucitados de los muertos, sentiremos, hermanos, de manera personal, experimentaremos la victoria completa sobre la muerte que vino como resultado de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces nuestra redención estará completa. La resurrección de nuestros cuerpos será hasta ese momento. Recuerden que lo leímos ahí mismo en 1 Corintios 15, los versículos del 53 al 55. Empiezo a leer 1 Corintios 15, 53 al 55. Pero es necesario, véanlo, es necesario, no puede ser antes, que nuestro cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Estoy parafraseando. Y nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción y este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida es la muerte en victoria. ¿Cuál victoria? La que menciona el
versículo 57, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto no lo pueden decir los santos en el cielo. Véanlo, esto no se ha cumplido. Los santos que han muerto, sus cuerpos, ¿dónde están? Aquí. Todavía la muerte física tiene poder sobre sus cuerpos. Y aún nosotros, como vivos en este mundo, nuestro cuerpo siente el poder temporal del pecado, que es la muerte física. Estamos caminando hacia la muerte física si Cristo no viene. No podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque temporalmente nos va a ganar la muerte física si Cristo no vuelve, repito. Pero cuando seamos resucitados podremos decir, ahora sí, ya no vamos a morir, ya no hay victoria, ya no hay ningún efecto de nuestro pecado, ni muerte espiritual, repito, ni muerte física, ni muerte eterna, que es la segunda muerte. Ahora sí podremos decir, absorbida es la muerte en la victoria obrada por Cristo. Podemos definir entonces la glorificación así, antes de pasar a nuestro primer punto, ahí apuntado en el pizarrón. Es el paso final en la aplicación de la redención. Repito, es el paso final en la aplicación de la redención que Cristo ya logró. Tendrá lugar cuando Cristo vuelva y resucite los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto y los vuelva a unir con sus almas y transforme los cuerpos de todos los creyentes que estén vivos, así dándoles a todos los creyentes al mismo tiempo, recuerden, cuerpos perfectos de resurrección como el de Él. Será algo para todos en un solo instante. Punto número 1. Vamos a ver, ya vimos algunas evidencias del Nuevo Testamento para la glorificación. Como les mencioné la semana pasada, el pasaje principal del Nuevo Testamento sobre la glorificación o la resurrección del cuerpo es 1 Corintios, pero desde el versículo 12 hasta el 58. Los primeros versículos no, hablan del Evangelio y de las apariciones que Cristo tuvo ya con un cuerpo resucitado. Esa es la base para que luego hable de la resurrección de los cuerpos de los creyentes. Pero los versículos que hablan de la resurrección de nuestros cuerpos siendo creyentes son del capítulo 15 de 1 Corintios, es el versículo 12 al 50, hasta el final, hasta el 58. Pablo dice, en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Véanlo, en Cristo todos los muertos físicamente volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Y eso está en los versículos 22 y 23. Vamos a leerlos. Miren, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, miren el verbo, serán, futuro, serán vivificados, vamos a cambiarlo, serán resucitados, serán glorificados. Pero aquí dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo fue primero, luego los que son de Cristo cuando Él venga. Entonces no va a suceder antes. Mientras estemos en este mundo, hermanos, según la providencia de Dios, pues vamos a seguir experimentando corrupción, debilidad, enfermedades, dolor y quizás la muerte física. Pero tenemos esa promesa de que seremos resucitados, porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. El apóstol considera la naturaleza del cuerpo de resurrección con más detalle en los versículos del 35 al 50. ¿Cómo será esa naturaleza del cuerpo resucitado con más detalle? Los considera del versículo 35 al 50, que veremos en el punto 3. ¿Cómo serán nuestros cuerpos resucitados? Los veremos en el punto 3 más adelante. Luego concluye el pasaje diciendo que no todos los creyentes morirán, sino que cuando Cristo vuelva, esos que estén vivos, sus cuerpos serán transformados instantáneamente en nuevos cuerpos de resurrección que nunca envejecerán ni se debilitarán
ni pueden morir. Recuerden que lo leímos, versículos del 51 al 52. Dice así: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Recuerden que esa palabra es morir, no todos moriremos físicamente, no todos entraremos al estado intermedio entre la muerte física y la futura glorificación. No todos dormiremos, pero sí todos, los vivos y los muertos, serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Miren, y los muertos, obviamente en Cristo, serán resucitados, miren, incorruptibles. Ahí está. Y nosotros, dando a entender, los que están muertos en el cielo serán resucitados sus cuerpos incorruptibles, y nosotros que estemos físicamente vivos cuando Cristo venga, seremos transformados. Eso será instantáneo para todos. Además, como vimos, Pablo explica en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, que las almas de los que han muerto y se han ido para estar con Cristo, volverán, esas almas volverán y serán reunidas con sus cuerpos resucitados en ese día, porque Cristo los traerá consigo. Vean esto en el versículo 14 de primera a los Tesalonicenses. Capítulo 4, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, empiezo a leer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, miren, así también traerá Dios, el Padre, con Cristo, a los que durmieron en Él, a los que están en el cielo, que no han sido resucitados, los que se nos adelantaron. No obstante, aquí Pablo afirma no solo que Dios traerá con Cristo a los que han muerto, sino que también los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Miren, y los muertos en Cristo resucitarán, serán glorificados primero. Serán glorificados primero. Entonces, así que estos creyentes que han muerto en Cristo también son resucitados para encontrarse con Él. Y Pablo dice en el versículo 17, los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ahí está. Luego nosotros, en un momentito después, casi instantáneamente, luego nosotros los que vivimos, véanlo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Pero antes de ser arrebatados, seremos transformados, como leímos en 1 Corintios capítulo 15. Y ahorita vamos a seguir profundizando un poco en esto. Estoy poniendo otra vez la base, estamos viendo otra vez las evidencias del Nuevo Testamento, pero ahora miren estas. Hermanos, estos versículos solo tienen sentido si dichas almas que hemos leído en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 son las almas de los creyentes que han ido a estar en la presencia de Cristo. Son las almas que van a volver con Él. Y son sus cuerpos los que serán resucitados de los muertos. ¿Para qué? Para unirse con sus almas. Y entonces, ya con un cuerpo perfecto, entonces si Cristo está viniendo, miren, vean esto, Cristo está viniendo con las almas de los... Vean esto, Cristo va a estar, aquí está la tierra, aquí está el cielo. Cristo va a estar viniendo con todos los escogidos muertos con sus almas y los ángeles escogidos. En ese momento sus cuerpos van a ser resucitados para que sigan viviendo con Cristo. Y los que estén físicamente vivos serán transformados y estarán con Él para que vengan como su séquito, como sus acompañantes para ahora sí establecer físicamente su reino eterno. Y obviamente antes de eso el juicio. Así es, hermanos, para que nos quedemos allá 7 años, como dicen los dispensacionalistas. Viene, se lleva a la iglesia 7 años. No, serán arrebatados. Va a haber un arrebatamiento, sí, pero es un arrebatamiento para que vengamos todos con Él, detrás de Él. Él tiene que llegar primero. Él es la cabeza, Él es el primogénito, Él es la preeminencia.
Él va a pisar la tierra por primera vez antes que nosotros, ya teniendo cuerpos resucitados y glorificados. Entonces, hermanos, además, repito, de estos pasajes de 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, varios otros pasajes del Nuevo Testamento afirman la realidad de la doctrina de la glorificación. ¿Quién más habló de esto? Cristo. Nuestro Señor dice, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Pero vean esto, los que han hecho el bien resucitarán para tener vida eterna, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados y condenados. Vamos a ver el pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Empiezo a leer. No os maravilléis de esto. Ahí está. Es como cuando Pablo dijo en 1 Corintios, he aquí os digo un misterio. Miren, no os maravilléis de esto, no te asombres, no te asustes de esto, porque vendrá hora, futuro, vendrá una hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuál voz? La voz del Hijo. Y los que hicieron lo malo, los que eran personas que vivieron en sus pecados, nunca se arrepintieron de verdad ni creyeron verdaderamente en Cristo, saldrán, perdón, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí muchos toman estos versículos diciendo, mira, tus obras te salvan. No, las obras indican si ya creí en Cristo. Las obras dan evidencia acerca de en quién he creído, en mí o en Cristo. Entonces, vean esto, ahí está otra evidencia del Nuevo Testamento que habla de la glorificación. Jesús también dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y lo resucite en el día postrero, en el último día. Avanza conmigo a Juan, una página o un capítulo, en el capítulo 6, los versículos 39 y 40. Juan 6, 39 y 40, empiezo a leer. Miren, son palabras de Cristo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Miren, sino que lo resucite, lo glorifique, lo vivifique otra vez en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo, miren, y cree en Él. Ahí está. La fe. Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Pero luego explica quiénes van a poder ver y creer en Él. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí, ninguno puede verme y creer en mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y miren qué dice al final. Y yo le resucitaré, lo glorificaré conmigo en el día postrero. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, si tiene vida eterna, ¿en qué sentido? En sentido espiritual, porque luego dice, y yo le resucitaré. ¿En qué sentido? Su cuerpo físico. Internamente, espiritualmente, los que creemos en Cristo tenemos vida eterna, sí, pero vida eterna espiritual, no física todavía. En el último día seremos resucitados. Además, hermanos, además de estos versículos de aquí del Evangelio de Juan, palabras de Cristo, el mismo apóstol Pablo afirma que el que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Regresamos a Romanos en el capítulo 8, ahora el versículo 11. Es muy importante, hermanos, dejar en claro esto. Romanos 8:11, empiezo a leer. Y si el espíritu de aquel que levantó, miren, de los muertos a Jesús mora en vosotros, dentro de vosotros, la obra interna de la salvación. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, miren, vivificará, resucitará
glorificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, repite, que mora en ustedes. Y les voy a decir otro versículo que no vamos a leer, es segunda a los Corintios, lo puedes leer en tu casa, segunda a los Corintios en el capítulo 5, los versículos del 1 al 10. También habla de la resurrección. Él comprendió que los creyentes deben vivir con una expectativa anhelante del retorno de Cristo y del cambio en nuestros cuerpos para ser como el cuerpo perfecto de Jesús. También dice, Él transformará nuestro cuerpo mortal, el mismo apóstol, este cuerpo mortal y miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, que también lo leímos en el inicio de nuestro culto a Dios, que tenemos que darle hoy el mejor culto que podamos darle, hermanos. No esperar a otro día para darle un mejor culto. Hoy es el único día. Mañana, quién sabe. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Vean. Ya somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro representante, está ahí. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará, miren, futuro, transformará, no en esta vida, sino cuando Él venga, el cuerpo de la humillación nuestra. Vean esa palabra que utiliza. La humillación. Dios usa nuestro cuerpo para humillarnos delante de Él, para que sea luego semejante al cuerpo de la gloria suya, por el mismo poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estos versículos, hermanos, no significan, escuchen bien, me incluyo, estos versículos no significan que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. De todos modos voy a tener un cuerpo resucitado, no importa cuánto tiempo duerma, no importa lo que coma, lo que beba, no importa lo que haga, lo que no haga, si hago ejercicio o no. No, hermanos, no. Tenemos que ser buenos mayordomos. Porque aunque nuestro cuerpo, por más que lo cuidemos, por más que nos dediquemos, pues se está debilitando, se está corrompiendo, está envejeciendo y vamos a morir. Sí, pero eso no implica que seamos negligentes. Hay una soberanía de Dios. Nunca vamos a alcanzar por nosotros mismos ese estado de futura glorificación, pero sí tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro cuerpo? ¿Para que tengamos una vida placentera para nosotros? No, hermano. No. ¿Para tratar de evitar enfermedades para nosotros? No, hermano. Para que los años que Dios nos dé, o los meses, o las semanas, o los días que Dios nos dé, vivirlas de una manera que sea para servirle lo mejor posible para Él. Cuidarnos para Él. Cuidar lo que como, lo que bebo, lo que duermo, lo que hago. Claro, no hacer de mi cuerpo un ídolo. Porque lo más importante es el Señor. Me cuido por Él. Aunque sé que mi cuerpo pues se va a debilitar y voy a morir físicamente, me voy a enfermar, voy a sentir dolores, sufrimiento. Sí, pero yo quiero estar bien para Él, me cuido para Él. Quiero comer bien para Él, quiero dormir bien para Él, quiero hacer ejercicio para Él. Me ejercito para Él, sin caer en un afán. Vea cómo cambian los motivos. Me cuido para Él. Y si Él me llama a través de la muerte física, no importa. Yo tengo la promesa de que Él me resucitará. Pero mientras yo esté en esta vida, me voy a cuidar por Él. Punto número 2, hermanos. Ya vimos las evidencias, un poco más, vimos un poco la semana pasada y hoy vimos algunas palabras de Cristo. Evidencia del Nuevo Testamento para la glorificación. Vamos a ver el respaldo antiguo. El testamento antiguo, valga la redundancia, para la glorificación. A veces algunos han pensado que el Antiguo Testamento tiene muy poca evidencia, si acaso alguna, de la esperanza en una resurrección final del cuerpo. Pero en realidad hay más evidencia de la que pensamos para esta doctrina en el Antiguo Testamento. Primero, escuchen, incluso antes de la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo es nuestra base como creyentes, antes de que suceda la muerte y la resurrección de Cristo, el Nuevo Testamento, y eso nos hace apuntar que esto ya había un respaldo en el Antiguo. El Nuevo Testamento indica que muchos judíos que vivían en el tiempo de Cristo
Tenían una esperanza de una resurrección corporal futura. Vamos a ver unos ejemplos. Cuando Jesús vino a la casa de Lázaro después de que éste murió, le dijo a Marta, Marta, tu hermano va a resucitar. ¿Y qué le respondió Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. ¿Dónde lo aprendió Marta? Si Cristo no había muerto ni resucitado. Es una evidencia de que en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo aún viniera y naciera en este mundo, ya habían enseñanzas de esto. Y lo vamos a ver después. Vamos a ver en Ezequiel, en Daniel. Vamos a Juan. Vamos a ver este versículo. Juan capítulo 11. Versículos 23 y 24. Juan 11, 23 y 24. Miren, Jesús le dijo, tu hermano Lázaro resucitará, futuro, resucitará. Pero Cristo estaba hablando de la resurrección física. Pero vean qué le contestó Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Y Marta estaba hablando de la glorificación en el día postrero. Y Cristo le dijo, sí, también va a resucitar ahí eternamente. Pero yo lo voy a resucitar hoy mismo. Claro, no se lo dijo así, pero se lo demostró. Pero miren, la respuesta de Marta nos indica que ya había un respaldo en el Antiguo Testamento para esta enseñanza, para esta doctrina de la glorificación. Además, cuando Pablo, el apóstol, fue sometido a juicio, le dijo al gobernador Félix, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, los judíos que lo acusaban, tengo la misma esperanza que ellos, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, versículo 15. Empiezo a leer. Hechos 24, 15. Son palabras del apóstol Pablo. Dice, teniendo esperanza en Dios. Tengo la esperanza en Dios, le dice al gobernador Félix, la cual ellos también abrigan. ¿Quiénes? Los que lo estaban acusando, los judíos que lo estaban acusando, de que ha de haber, miren, hablando de futuro, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Lo que dijo Cristo que leímos en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Aún los inconversos van a resucitar en un cuerpo eterno, pero para ser atormentados también en su cuerpo. No solo en sus almas, no solo en un lugar externo, sino dentro de ellos, en su espíritu, y fuera de ellos, en su cuerpo. Y es un cuerpo que no se va a desintegrar, van a sufrir aún físicamente por toda la eternidad si no se arrepienten ni creen en Cristo. Entonces, otra evidencia, otro respaldo del Antiguo Testamento. En cuanto a las creencias de los que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento, Hebreos 11 nos dice que el patriarca Abraham esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Vamos al famoso capítulo de Hebreos que se conoce como el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Pero aquí no son héroes de la fe. Nadie es grande delante de Dios. Fueron llevados por pruebas a que su fe crezca. Nadie nace con una gran fe. Tenemos que aprender con las luchas, con las oposiciones y con las bendiciones de Dios a crecer en esa fe. Hebreos 11:10. Porque esperaba, hablando de Abraham en el versículo 8, dice, por la fe Abraham, y sigue el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no estaba esperando una ciudad física, estaba esperando algo futuro tiene que venir, algo futuro, tiene que haber algo mejor. La resurrección, la glorificación, son evidencias de que el Antiguo Testamento en eso se apoyaba. También leemos ahí, en ese mismo capítulo, que muchos de los santos del Antiguo Testamento vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Antes bien, anhelaban una patria mejor, véanlo, es decir, la celestial. Por tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios
y les preparó una ciudad. Eso está en los versículos del 13 al 16. De ahí mismo de Hebreos 11, voy a leer rápidamente. Hebreos 11 del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, miren, sin haber recibido lo prometido, sino mirando lo que de lejos en el futuro y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, una patria física, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, miren, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, y esa ciudad es futura. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Ellos también tenían esas esperanzas. Asimismo, este mismo autor de la carta incluso dice que Abraham consideraba que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Ya se entendían esas frases. Miren el versículo 19, Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, véanlo, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él decía, qué dura prueba me ha puesto Dios de sacrificar a mi hijo, ya un muchachito como de 12, 13 años. Aparte tengo que caminar 3 días y subir un monte y allá lo voy a sacrificar. Qué duro es esto. ¿Qué habrá sentido? Pero dijo, llegó también a una de estas conclusiones. Aún si lo mato, Dios lo puede resucitar. Vean esto, ya se hablaba de esta doctrina desde el Génesis. Abraham, la vida de Abraham la vemos en el Génesis, en el primer libro que conocemos de la Biblia, pero no es el primer libro que se escribió. Muchos dicen que el libro de Job se escribió antes, porque Job vivió antes de Moisés. Es más antiguo el libro de Job, pero Dios le mostró a Moisés cómo fue la creación, por eso se le considera el primer libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que es el Pentateuco 5. Entonces, cuando examinamos las enseñanzas propias del Antiguo Testamento mismo, porque hemos visto que hay un respaldo del Antiguo, pero estamos viendo pasajes del Nuevo que respaldan que los hombres del Antiguo Testamento creían esto, pero al mirar las enseñanzas mismas del Antiguo Testamento, sin tocarlas del Nuevo, hay indicios de que los autores del Antiguo Testamento tenían una fuerte expectación de la resurrección que vendría en el futuro. Job, como les dije, en el libro de Job, vamos a ver 4 casos. Job, capítulo 19. Vean qué dice. En Job 19, del 25 al 27, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ahí está, al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne, véanlo, o sea, en su cuerpo físico, he de ver a Dios. En el libro de Isaías, avanzamos un poco. En el libro de Isaías leemos, tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Eso está en Isaías 26, 19. Empiezo a leer Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres, miren, resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Ya se hablaba, ya se entendía esto. Claro, no lo entendían como lo entendemos ahora nosotros por la resurrección de Cristo. El profeta Daniel también tiene una profecía muy explícita de que y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre
pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 12, el último capítulo del profeta Daniel, Daniel 12, en el versículo 2. Empiezo a leer, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es lo que Cristo mencionó en Juan 5. Habrá una resurrección al final de todos. Lo que estamos viendo es que habrá una resurrección de los creyentes que están en el cielo. Habrá una transformación de los creyentes que estén físicamente en este mundo y al final habrá una resurrección aún de los impíos. Pero dice ahí, ¿para qué? Para vergüenza y confusión eterna, perpetua, sin límite, sin fin. Vean esto. Entonces, todo esto son evidencias, son respaldos del Antiguo Testamento. Podemos comparar también la visión de Ezequiel de los huesos secos. Antes de Daniel está Ezequiel, acompáñame a Ezequiel en el capítulo 37. Ya vimos Job, número 1, ya vimos Isaías, número 2, ya vimos Daniel, y ahora Ezequiel en el capítulo 37, la profecía del valle de los huesos secos. No vamos a leer todo, pero puedes apuntar del versículo 1 al 14. Voy a empezar a leer versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahí está ya. Y ya viene después cómo lo hizo. Por cuestión de tiempo vamos a leer hasta ahí, pero tú puedes leer más adelante hasta el versículo 14. Y el otro versículo que les dije que chequen en su casa, que es segunda a los Corintios 5, del 1 al 10, que habla de la resurrección en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, aunque los creyentes del Antiguo Testamento no tuvieron tanto detalle en cuanto a la naturaleza de la resurrección o la manera en que tendría lugar mediante la resurrección del Mesías, la resurrección de Cristo es la que le da la correcta interpretación a esta doctrina de la glorificación o de la resurrección de los muertos, y así la vamos a experimentar nosotros. Y aunque estos hombres del Antiguo Testamento no tenían una base tan clara para la confianza en la resurrección como nosotros tenemos en los acontecimientos reales de la resurrección corporal de Cristo, porque esta es nuestra pauta, con todo, sin duda, había una expectativa de un día futuro de resurrección corporal, aún desde el Antiguo Testamento. Los que por años habían meditado y creído en estas afirmaciones de la Escritura, como vimos en el caso de Marta, la hermana de María, y de Lázaro, en Juan 11:24, estaban preparados para recibir con entusiasmo la enseñanza completa del Nuevo Testamento sobre la resurrección. Vean cómo el Nuevo Testamento le da interpretación correcta al Antiguo. Y todo esto sobre la base del Evangelio. Simplemente esto proveía más detalle y más seguridad de lo que ya habían creído. Cuando escuchaban a Cristo, cuando vieron la resurrección de Cristo, les quedó más claro de cómo los profetas del Antiguo Testamento la entendían hasta ese momento. Punto número 3, que es un poco más largo de los 3. ¿Cómo serán nuestros cuerpos resucitados? La Biblia dice algo al respecto. Claro, tomando como ejemplo el cuerpo de Cristo y también otros versículos que hablan al respecto. Ahí mismo, como les dije, en 1 Corintios 15, del 12 al 58. Miren, si Cristo va a resucitar de los muertos nuestros cuerpos cuando Él vuelva, y si nuestros cuerpos serán como su cuerpo de resurrección, entonces, ¿cómo será nuestro cuerpo cuando resucitemos? Regresamos al capítulo que habla
más de la resurrección. 1 Corintios 15. Vamos a leer el versículo 20, 23 y 49. 1 Corintios 15, 20, 23 y 49. Empiezo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. El primero de los que durmieron es hecho. De los que durmieron, ¿cómo? Los que durmieron en Cristo, los que están muertos en Cristo. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál venida? La segunda venida. Y mire el versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, del Adán terrenal, traeremos en el futuro, cuando Cristo vuelva, también la imagen del celestial. Ahí nos empieza a dar el apóstol Pablo cómo serán nuestros cuerpos resucitados. Usando el ejemplo de sembrar una semilla en la tierra. Escucha bien. Usando el ejemplo de sembrar una semilla en la tierra. Esa semilla, ¿cómo está cuando la siembras? Seca, muerta. Véanlo. Usando el ejemplo de sembrar una semilla en la tierra y luego verla crecer en algo mucho más maravilloso. Pablo explica con más detalle cómo serán nuestros cuerpos de resurrección. Acompáñame a leer los versículos del 42 al 44. Vean esto. Así también es la resurrección de los muertos, pero de los muertos en Cristo. Versículo 42 al 44. Se siembra en corrupción, véanlo. Resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra o en oprobio, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y vean esto, versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, ya que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual y no son lo mismo. O sea, va a haber, como vamos a ver más adelante, va a haber diferencias, pero hay continuidad. Porque esa semilla que estaba seca y muerta, de esa semilla brota la planta. Pero es de esa semilla. De este cuerpo físico, como vimos ahí, vean las descripciones, corruptible, deshonroso, débil y animal, vendrá lo incorruptible, lo glorioso, lo poderoso y lo espiritual. Habrán diferencias, pero hay continuidad, como vamos a ir viendo con la ayuda de Dios. Vean esto, como leímos en el versículo 42, número 1, que nuestros cuerpos serán incorruptibles, porque dice allá en el 42, se siembra en corrupción, mire, resucitará en incorrupción. Vamos a empezar a ver algunas características de cómo serán nuestros cuerpos de resurrección. Número 1, incorruptibles, que nuestros cuerpos serán incorruptibles. Quiere decir que no se gastarán, ni envejecerán, vean esto, ni estarán sujetos a ningún tipo de enfermedad o dolencia, serán completamente saludables y fuertes para siempre. Qué maravilla, no lo podemos ni imaginar, no lo podemos ni sentir porque nadie se ha sentido así. Desde que Adán cayó nadie nace así. Miren, ni Cristo cuando vino por primera vez estaba así, porque Cristo se cansaba, Cristo tenía que dormir, Cristo tenía que comer. Vean eso, Cristo sintió dolor. ¿Qué sintió en la cruz? Entonces, ni el cuerpo de Cristo en su primera venida era así. Y Cristo tenía que experimentar la muerte espiritual y física. Tuvo un cuerpo físico. Vean esto, hermanos. Es más, puesto que el proceso gradual de envejecimiento es parte del proceso por el cual nuestros cuerpos ahora están sujetos a corrupción, es apropiado pensar que nuestros cuerpos resucitados no tendrán ninguna señal de envejecimiento, sino que tendrán todas las características, escucha bien, todas las características de un ser humano joven, pero maduro eternamente. Vean esa frase. Tendrá todas las características de un ser humano joven, pero maduro eternamente. ¿Cómo está eso? No habrá evidencia de enfermedad o lesiones, porque todos seremos hechos perfectos. Vean este punto que estoy diciendo. No habrá evidencia de enfermedad o lesiones, porque todos seremos hechos perfectos. Ahora,
las cicatrices de las huellas de los clavos de Jesús y del costado traspasado sigan en sus manos y en su costado. Es un caso especial solo para el cuerpo de Cristo, para recordarnos el precio que pagó por nuestra redención. Y no se debe tomar como indicación de que algunos de nosotros y nuestras cicatrices de lesiones físicas permanecerán. Ese solo fue para el caso de Cristo. Pero nuestros cuerpos no tendrán cicatrices, ni huellas del tiempo, ni nada. Nada. Nuestros cuerpos resucitados mostrarán el cumplimiento de la perfecta sabiduría de Dios al crearnos como seres humanos, ya que somos el pináculo de su creación y somos portadores apropiados de su imagen y semejanza. Y esa perfección es Cristo. Miren, en estos cuerpos de resurrección claramente veremos la humanidad como Dios propuso que fuera. Cuando veamos a Cristo, cuando venga y veamos nuestros cuerpos, claramente veremos la humanidad como Dios propuso que fuera. Punto número 2. Ya vimos que resucitará en incorrupción. Ahora el versículo 43 dice, resucitará en gloria. También Pablo dice que nuestros cuerpos serán resucitados en gloria. Cuando a este término se le contrasta con deshonra u oprobio, como dice el versículo 43, hay una sugerencia de la belleza. Escucha bien, no solamente tenemos cuerpos que no van a envejecer, ni van a enfermarse, ni van a debilitarse, sino que hay una sugerencia de la belleza o atractivo de la apariencia que nuestros cuerpos tendrán. Ya no serán sin atractivo, ni oprobiosos, ni deshonrosos, sino que se verán gloriosos por su belleza. Vean cómo Dios no está peleado con la belleza. Véanlo. Muchos dicen, no, es que yo tengo que ser fea. Muchas mujeres, ¿no? Cristianas. Yo tengo que estar fea. No. Ya te peleaste con Dios. Dios no está peleado con la belleza. Y a muchas mujeres cristianas, Dios las hizo bellas físicamente. Escucha bien esto, por favor. Y a muchos creyentes, físicamente Dios los hizo atractivos. Dios está peleado con la sensualidad con la cual podríamos usar esa belleza física, pero no con la belleza en sí. Nuestros cuerpos glorificados serán hermosos, atractivos a la vista, pero ya no tendremos deseos pecaminosos. Entonces vean esto, tenemos que también cuidarnos en eso. No utilizar esto para un fin personal, sensual, carnal. No, tarde o temprano nuestro cuerpo brillará por su belleza. Además, debido a que la palabra gloria se usa tan frecuentemente en la Biblia para referirse al brillo y resplandor brillante que rodea la presencia de Dios, este término usado aquí en el versículo 43 de 1 Corintios 15, este término sugiere que habrá también una especie de brillo o resplandor que rodeará nuestro cuerpo y será evidencia externa apropiada de la posición de exaltación y gobierno sobre toda la creación que Dios nos ha dado. Tendremos un brillo, véanlo, un cuerpo glorificado, fuerte y brillante. ¿Quién lo dice? Para que no pensemos que solamente el apóstol Pablo dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Cristo mismo. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 43. Vean esto. Palabras de Cristo. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Véanlo. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuándo? Pues en la gloria. Ahorita no, al contrario. Nadie de nosotros brilla. Al contrario, nos estamos debilitando y nos estamos volviendo más achacosos. De modo similar leemos en la visión de Daniel. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Daniel. Hace rato leímos en Daniel capítulo 12, el versículo 2. Vamos a leer ahora el versículo 3.
Ya después que habla de la resurrección de unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice el versículo 3, los entendidos, miren, resplandecerán como el resplandor del firmamento, como el cielo mismo, véanlo. Y aquí se está refiriendo a los cielos nuevos. Y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Estos pasajes hablan de la resurrección final. Ahora bien, estos dos versículos que leímos en Mateo 13:43 y Daniel 12:3 podrían entenderse metafóricamente, dicen muchos. No, aquí está hablando metafóricamente, no va a ser algo literal. No, miren. Estas dos afirmaciones podrían entenderse metafóricamente y en ese caso no indicarían que un resplandor o brillo real rodearán nuestros cuerpos a ser resucitados. Sin embargo, no hay razón alguna en el contexto de ninguno de estos dos versículos que nos permita verlos metafóricamente, sino literalmente. Y otras evidencias confirman que no podemos hacerlo así, no podemos metaforizar estos dos versículos, no podemos alegorizarlos o espiritualizarlos, que son sinónimos. Los indicios de la era venidera que se vieron en el resplandor de la gloria de Dios, en el rostro de Moisés, y en una forma mucho mayor, la luz que brilló en la transfiguración de Jesús en el monte aquel, junto con que nosotros mismos llevaremos la imagen de Cristo y seremos como Él, estas tres cosas, el rostro iluminado de Moisés, la transfiguración de Cristo y que tendremos un cuerpo como el de Cristo resucitado y glorificado, se combinan para sugerir que en verdad habrá un brillo o resplandor visible que nos rodeará cuando estemos en nuestros cuerpos resucitados. Vean, hermanos, miren, ya estamos viendo cómo serán esos cuerpos por la palabra. Acompáñame a estos versículos. Éxodo, capítulo 34. Vamos a ver el primer caso de Moisés. El caso de Moisés. Éxodo 34. Solamente vamos a leer los versículos 29 y 30. Éxodo 34, segundo libro de la Biblia, 29 y 30. Empiezo a leer. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, miren, no sabía Moisés, no había espejo, no sabía Moisés, bueno, no tenía el espejo en ese momento, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Cómo estaba su rostro? Y miren, estamos hablando de un cuerpo corruptible, porque Moisés no había muerto ni había sido resucitado. Véanlo. Caso número 1. Caso número 2, Cristo, su transfiguración. Está en los evangelios, vamos a leer solamente el que está narrado en Mateo capítulo 17. También lo menciona Marcos y Lucas. Solamente vamos a leer el versículo 2. Mateo 17:2. Empiezo a leer. En su cuerpo físico, miren, antes de morir y resucitar glorificado, y se transfiguró delante de ellos. Mateo 17:2. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Caso número 3. Dijimos, esas tres se juntan. El caso de Moisés, la transfiguración de Cristo, y lo que leímos en 1 Corintios 15, en el capítulo 1 Corintios 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, un cuerpo resucitado y glorificado. Véanlo, brillante. Claro, no con el mismo brillo que el cuerpo de Cristo, obviamente, pero sí tendrá un brillo. El cuerpo de Jesús, escucha bien, el cuerpo de Jesús resucitado no tuvo un brillo radiante que lo rodeaba inmediatamente después de su resurrección,
sino que lo tuvo y lo tiene y lo tendrá cuando Él ascendió y volvió al cielo y recibió de Dios Padre la gloria completa y total que le pertenecía por derecho. Entonces, su rostro, como lo vio Juan en la isla de Patmos, su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Porque al que vio Juan en la isla de Patmos, Juan, el discípulo amado, fue al Cristo ya resucitado y glorificado en los cielos. No es el mismo resucitado que vemos al final de los evangelios, sino que ya había ascendido y entronizado, ya tenía toda la gloria como Dios y como hombre. Aquí estamos hablando de un cuerpo físico. Apocalipsis capítulo 1, véanlo. En el versículo 16, Apocalipsis 1:16, está hablando Juan, el discípulo amado, acerca de la visión que tuvo en la isla de Patmos cuando fue ahí recluido. Dice, hablando de Cristo, Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, miren, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tú puedes ver el sol a las 12 del día cuando está aquí arriba. No, no podemos. Véanlo. Pero en ese momento, Juan fue capacitado para que con su cuerpo físico pueda ver el brillo y no quedar ciego. Y aquí está hablando ya de Cristo, repito, ascendido y entronizado y glorificado por su Padre, por haber sido obediente hasta la muerte para salvarnos a nosotros. Entonces, durante su transfiguración, Jesús les dio a sus discípulos solamente un vislumbre breve de la gloria que era suya por derecho y que sería de nuevo suya en el cielo por la obra de redención. Regresando a 1 Corintios capítulo 15, también menciona como tercera cualidad, ya vimos que resucitaremos en incorrupción, ya estamos viendo que resucitaremos en gloria. Ahora vamos a ver que resucitará en poder. Nuestros cuerpos también serán resucitados en poder. Esto contrasta con la debilidad que vemos ahora en nuestros cuerpos. ¿Cuánto trabajo a veces nos da levantarnos? Cuando estamos enfermos no podemos ni ir al baño a veces. A veces no tenemos ganas ni de ir a trabajar. O regresamos molidos del trabajo. Esa es la debilidad. Es la debilidad y muchas cosas nos debilitan, presiones sociales, familiares, personales, pruebas, luchas. Nuestros cuerpos resucitados no solo estarán libres de enfermedad y envejecimiento, sino que también no estarán en una posición neutral, sino que también les será dado plenitud de fuerza y poder, no un poder infinito como el de Dios. Y probablemente no lo que nosotros conocemos como poder sobrehumano, en el sentido que poseen los falsos superhéroes de las historias modernas de ficción. No ese tipo de poder. No el poder que tiene Superman de la ciencia ficción, por ejemplo, sino con todo poder y fuerza humana plenos y completos. ¿Qué significa eso? La fuerza que Dios quería que los seres humanos tuvieran en sus cuerpos cuando los creó. Por consiguiente, será una fuerza suficiente, no absoluta, una gran fuerza y suficiente fuerza para hacer todo lo que deseemos, queremos hacer, sí, pero en conformidad a la voluntad de Dios. No para que nos andemos en la eternidad haciendo lo que queremos. No, es para todo mi poder para servirte, como lo debemos empezar a hacer ahora. Señor, toma mi debilidad, quiero servirte con mi debilidad. Tú puedes hacer de mi debilidad algo bueno para que te sirva. Pues en ese momento no va a haber debilidad. Pero tenemos que empezar a hacerlo ahora. Tenemos que empezar a hacerlo ahora. Tenemos que dar evidencias de que ya somos de Él. Y finalmente, ¿qué dice el versículo 44? Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Miren, Pablo dice que el cuerpo será resucitado como cuerpo espiritual. Vean esto, cuerpo espiritual. No un fantasma espiritual, véanlo, no un alma espiritual, un cuerpo físico espiritual. Por eso contrasta cuerpo animal y utiliza la misma palabra, cuerpo espiritual.
¿Por qué decimos esto? Porque algunas traducciones de la Biblia que dicen, se siembra un cuerpo físico, algunas traducciones, cuerpo físico, y dicen, y resucitará cuerpo espiritual. Ahí está. Vamos a hacer así como fantasmas. No, no, no. No, porque estaríamos oponiéndonos a que Cristo resucitó en un cuerpo físico. Acuérdense que nuestro ejemplo es Cristo. La base de la glorificación es el cuerpo de Cristo. Porque si tomamos, no, es que nosotros tenemos un cuerpo espiritual, seremos como los ángeles. No, no. Entonces, ¿en qué semejanza seremos a Cristo en su cuerpo? No habría ninguna. Entonces, algunas versiones que traducen, se siembra cuerpo físico y resucita cuerpo espiritual, pueden generar confusión. Para que quede claro este versículo, hermanos, el versículo 44 de 1 Corintios 15, una paráfrasis más clara sería, se siembra un cuerpo natural, que significa un cuerpo que está sujeto a las características y deseos de esta era, un cuerpo que está gobernado por su propia voluntad pecadora, pero será resucitado un cuerpo espiritual, físico, tangible, completamente sujeto ahora a la voluntad del Espíritu Santo y que responde a la guía de este Espíritu Santo. Repito, hermanos, insisto, este cuerpo que tendremos no es no físico, es un cuerpo físico, será un cuerpo físico, pero resucitado al grado de perfección que originalmente Dios propuso. En conclusión, cuando Cristo vuelva, nos darán nuevos cuerpos resucitados que serán como el suyo. Seremos semejantes a Él. Miren, primera de Juan, para que no quede duda sobre este punto de que no será un cuerpo etéreo, que no podremos tocar, que vamos a ser como fantasmas, que vamos a ser como ángeles, que sí se van a ver, pero no se pueden tocar, no. Vean, primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿En qué sentido? En sentido espiritual, internamente, regenerados, nuevas criaturas. Y aún no se ha manifestado esta glorificación futura. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de la segunda venida, está hablando de la glorificación, la resurrección de nuestros cuerpos. Seremos semejantes a Él en su cuerpo, porque le veremos, ahí está, tal como Él. Y como vimos con el pastor Juan en nuestra última enseñanza, hace 15 días, si no me equivoco, algo que palparon, véanlo. Un cuerpo que palparon, que vieron, que tocaron, que abrazaron. Así será nuestro cuerpo. Y así es el cuerpo de Cristo. Si no fuera así, ¿por qué le dijo a Tomás, mete tu mano acá? Mete tu mano acá. Se podía y se puede tocar. Se podrá palpar. Podremos abrazar a Cristo. ¡Qué maravilla! Y con un cuerpo glorificado. ¡Qué maravilla, hermanos! Eso es lo que se logró con la vida perfecta de Cristo, con su muerte, y se selló con su resurrección. Y su resurrección es garantía de nuestra resurrección si hemos creído en Cristo. ¿Cómo sabemos que hemos creído en Cristo? ¿Cómo vivo? ¿Qué hago? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo? ¿Cómo lo sirvo? ¿Mi fruto cuál es? ¿Bueno o malo? No, eso no se puede ocultar. Hermanos, esta afirmación de primera de Juan 3:2 no solamente se refiere a algo moral o ético o interno, cualidades internas. No, no solamente es el fruto del Espíritu que seremos semejantes a Él, sino también se refiere a nuestros cuerpos físicos resucitados. Y eso está también paralelamente con otros versículos. Miren, dice, seremos semejantes a Él. Y vamos a ver cómo lo dice Pablo en Romanos 8, lo leímos la semana pasada, que fue nuestro texto base, Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció, está la presciencia o el conocimiento previo de Dios, también los predestinó, miren, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿En qué sentido? También en sus cuerpos físicos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es lo que dice 1 Corintios 15. Cristo las primicias, Cristo el primogénito, los que son de Cristo en su segunda venida. Entonces, estamos hablando de no solamente
repito, no solamente el fruto del Espíritu, cualidades internas espirituales, sino un cuerpo resucitado, glorificado, tangible, cuerpo espiritual, como vimos, lleno de poder, lleno de belleza, lleno de gloria, incorruptible. Y ahora estamos viendo, ya no será este cuerpo animal, ya no será este cuerpo natural, vamos a poner la palabra, animal natural, sino será un cuerpo espiritual, tangible, que se puede, obviamente, sentir y tocar, no solamente por nosotros mismos, otros podrán tocarnos. Y como leímos en 1 Corintios 15:49, así como trajimos la imagen del terrenal, así traeremos la imagen del espiritual. A pesar de este fuerte énfasis del Nuevo Testamento en cuanto a la similitud entre nuestros cuerpos y el cuerpo de Jesús después de la resurrección, algunos han objetado que no tendremos cuerpos físicos. Hasta el día de hoy hay gente que dice, no tendremos cuerpos físicos, tomando un solo versículo de ahí de 1 Corintios 15. Porque en 1 Corintios 15 dicen, Pablo dice en el versículo 50, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar la incorrupción. Solo por ese versículo muchos dicen, no tendremos, sí tendremos un cuerpo, pero un cuerpo etéreo, así como un fantasma, un alma. No por solo este versículo, porque miren, en esta misma parte, en esta misma sección, es en la que Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Eso sería sacar este versículo de su contexto. Sin embargo, es un malentendido decir que este versículo 50 implica que no tendremos cuerpos físicos. Cuando Pablo dice el cuerpo mortal o la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y se está refiriendo al cuerpo físico mortal, el cuerpo animal, es porque este cuerpo está hecho a semejanza de Adán, el primer Adán después de la caída. Es decir, es un cuerpo que hasta hoy está sujeto a la debilidad, a la decadencia y finalmente a la muerte física. En ese cuerpo no podremos heredar, no podremos entrar al reino de Dios, y no es este cuerpo incorruptible del que estamos hablando. Y ese es el punto que recalca en los 4 versículos previos, del versículo 45 al 48. Vean esto, miren, 1 Corintios 15:45, miren, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, miren, Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, ¿cuál? El primer Adán del jardín del Edén, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y también, repito, ¿en qué contexto está escrito esto? En la resurrección futura de nuestros cuerpos, en la glorificación. Tendremos un cuerpo resucitado y glorificado. Esa perfección llegará, hermanos. Porque estos 4 versículos que leímos están contrastando al primer Adán con el segundo Adán. Y el último Adán, que es Cristo. Entonces, al decir aquí Pablo cuerpo mortal o carne y sangre, como que no pueden heredar el reino de Dios, está hablando de la carne y sangre en el estado presente de existencia, como un cuerpo como el de Adán después de la caída, que es un cuerpo que está sujeto a la decadencia y a la muerte. Es por eso que cuando leemos estos versículos desde nuestra perspectiva presente decimos, ¿cómo será posible? Si yo cada día me siento más débil, yo cada día me siento con menos brillo, ya hasta me truenan mis articulaciones. Pero ese es el cuerpo de Adán, esos son los efectos, es el último enemigo que va a ser vencido, el cuerpo decadente que tenemos. Ese enemigo tiene que ser vencido y allá diremos, ¿dónde está, muerte, tu victoria? No, ya no me tocas, ya no, Cristo pagó por mí.
Entonces, repito, hermanos, no quiere decir que existamos en un estado no físico, porque además otro argumento es que tanto el cielo y la tierra serán hechos físicamente nuevos, serán renovados como los que estamos viendo, para que vivamos en ellos y nosotros seremos transformados y tendremos un cuerpo que no perecerá. Por eso es que nuestro cuerpo estará capacitado físicamente para vivir en ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Qué maravilla es esto. Lo mejor está por venir, como les dije la semana pasada. Hermanos, no dejaremos de existir en nuestros cuerpos físicos, sino que seremos transformados. O si morimos, seremos resucitados y recibiremos un cuerpo imperecedero. Además, escucha bien, las repetidas instancias en que Jesús demostró a los discípulos, miren, que Él tenía un cuerpo físico que podía ser tocado después de su resurrección, que tenía carne y hueso. Escucha bien, carne y hueso, no sangre, porque su sangre fue derramada, pero tenía carne y hueso. Y que podía comer alimentos después de resucitado. Muestran que el cuerpo de Jesús, que es nuestro modelo, era claramente un cuerpo físico que había sido hecho perfecto y espiritual. Vamos a Lucas, Evangelio de Lucas, en el último capítulo, capítulo 24, los versículos del 36 al 43. Empiezo a leer. Miren el título de ese párrafo. Jesús se aparece a los discípulos. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, grace to you. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Véanlo. ¿Pensaron que veían qué? Espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? O sea, ¿por qué están amedrentados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, que están viendo un fantasma, un espíritu. Miren mis manos y mis pies. Ahí está. Un cuerpo resucitado, pero a Él le dejó Dios para estas evidencias. Miren lo que tuve que pagar por ustedes. Mis manos y mis pies horadados, que yo mismo soy. Palpad, mírenlo, toquen y vean. Porque un espíritu, miren, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Véanlo, no menciona sangre, pero sí tiene otro tipo de carne y otro tipo de huesos. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, de asombro, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Y qué? Y él lo tomó y comió delante de ellos. No les dijo, bueno, démelo, me lo voy a llevar para mi lunch. No, lo comió. Véanlo, hermanos, se está hablando de un cuerpo resucitado. Del cuerpo resucitado de Cristo antes de ser glorificado. Un cuerpo espiritual que se puede tocar. Miren, entonces, ¿qué clase de continuidad habrá entre nuestros cuerpos presentes y nuestros cuerpos futuros resucitados? ¿Se verán nuestros cuerpos exactamente iguales y tendrán las mismas características o serán de alguna manera diferentes? ¿O serán por completo distintos? ¿Estarán nuestros cuerpos de resurrección conformados de las mismas moléculas que nuestros cuerpos terrenales? ¿O serán una creación enteramente nueva de Dios? ¿O serán una combinación de lo viejo y lo nuevo? Véanlo. Varios pasajes indican que Pablo esperaba, mira, una considerable medida de continuidad entre nuestros cuerpos terrenales presentes y nuestros cuerpos de resurrección futuros. Continuidad. Ya vimos que hay diferencias, pero hay continuidad. Ahí vamos a ver algunos argumentos. Pablo dijo, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, lo leímos en Romanos 8:11, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales, dice. No dice que les dará otros cuerpos. Estos cuerpos mortales les dará vida, o sea, los hará espirituales
por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Eso lo leímos en Romanos 8:11. No vamos a ir otra vez, se los menciono nada más. También dijo que Jesús, en Filipenses 3:21, Pablo dijo que Jesús mismo transformará nuestro cuerpo miserable, el que tenemos ahora, para que sea como su cuerpo glorioso. Vean esto, qué maravilloso es. Además, cuando Pablo habló de la naturaleza del cuerpo de resurrección, dio un ejemplo, como les mencioné hace rato, de una semilla que se siembra en la tierra. En este ejemplo de la semilla que se siembra en la tierra, el apóstol Pablo echa mano del conocimiento humano común, que hay diferencias entre lo que se siembra y lo que brota. ¿Sí o no? Claro que sí. Vamos a verlo. Primero los Corintios 15. Vamos a leer los versículos 37 y 38. Porque ya leímos los versículos del 42 al 44 que acabamos de estudiar. Se siembra en corrupción, se siembra en deshonra, se siembra en debilidad, se siembra cuerpo animal. Ahora los versículos 37 y 38 sigue hablando de la semilla. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Ahí está. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Dios así lo va a hacer, como Él quiera. También hay continuidad, así como una semilla crece para hacer una planta más grande. Miren, reteniendo la materia que había en ella, algo que había en ella, en esa semilla. Lo toma la planta para crecer y también toma en sí misma otros materiales de la tierra, porque ¿de qué fuimos formados nosotros? Del polvo de la tierra. ¿Dónde se nos entierra cuando morimos? En la tierra, véanlo, hermanos. Por eso se tomó esta analogía de la semilla, porque cuando morimos se nos entierra bajo tierra y otros materiales de la tierra por igual. Así nosotros tendremos continuidad, aunque algunas grandes diferencias. En esta analogía, podemos decir que todo lo que quede en la tumba de nuestros cuerpos físicos, todo lo que quede en la tumba de nuestros cuerpos físicos, hasta una pequeña partícula, Dios lo tomará, lo transformará y lo usará para hacer un nuevo cuerpo de resurrección. Sin embargo, los detalles de cómo sucederá esto siguen siendo oscuros para nosotros. Los detalles son oscuros, pero es lo que dice, Dios lo hará. Ahí lo dice, Dios dará a cada quien un cuerpo. Ya nos dio un cuerpo físico, un cuerpo animal, nos dará un cuerpo espiritual. Puesto que la Biblia no especifica cómo Dios exactamente lo hará, lo que sí debemos afirmar esto, que va a suceder porque la Biblia lo enseña, aunque no podemos explicarlo ni entenderlo completamente cómo sucederá. Otra indicación de continuidad significativa entre nuestros cuerpos presentes y los cuerpos que tendremos se ve en que los creyentes, como vimos hace rato en el punto número 1, los creyentes que permanezcan vivos en el día en que Cristo retorne, esos cuerpos que tienen serán transformados, no serán reemplazados. ¿Te acuerdas cómo lo leímos? Y nosotros que quedemos, seremos transformados físicamente, no reemplazados. Esa es otra gran evidencia de continuidad y diferencias. También debemos notar claramente que el propio cuerpo resucitado de Cristo, aunque difería de alguna manera del cuerpo que tuvo antes de morir, de modo que los discípulos de inmediato no lo reconocían en toda situación, fue lo suficientemente similar en su apariencia como para que los discípulos supieran quién era rápidamente. Escucha bien, hubo algunos casos cuando ellos no le reconocieron de inmediato, pero esto en parte se puede explicar porque durante su vida física y pública, escucha bien, su ministerio terrenal, sin duda él había envejecido. O sea, envejecido no significa que quedó como un viejo, no, sino que él tenía un cuerpo, aunque no tenía la naturaleza pecaminosa, ni era legalmente pecador, era un cuerpo que sentía hambre, dolor, necesidad de dormir, comer, descansar, se cansaba, y él pasó un proceso de envejecimiento.
Quizás no como el de nosotros, pero sí su apariencia fue cambiando físicamente, un envejecimiento natural. Por eso cuando resucitó, era su mismo cuerpo, porque le dice, toca, mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Era el mismo cuerpo, pero rejuvenecido. Un estado, como les mencioné hace rato, joven y maduro eternamente. En Isaías 53:3 leemos que él fue varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Sabes dónde fue más rápido el deterioro de su cuerpo físico? En la cruz. Imagínate un cuerpo humano sintiendo toda la ira de Dios. Claro, él lo experimentó en su alma. Claro, fue abandonado en su alma, en su cuerpo, pero cómo se habrá secado y envejecido su cuerpo ya clavado bajo la ira de Dios? No por los latigazos de los romanos, no por la corona de espinas, no por la última lanza que le clavaron a su costado, la ira de Dios. Cuando lo vieron ahí todo, claro, quizás a lo lejos, porque todos huyeron, el único que se quedó fue Juan. Entonces vean esto, después de su resurrección, Jesús habría sido restaurado a la fuerza y juventud plena y perfecta en su apariencia. Por eso al principio, no será, nos pasa a nosotros, hermanos. A veces nosotros no reconocemos de inmediato a algún amigo que ha envejecido considerablemente o que ha engordado considerablemente o que ha bajado de peso considerablemente desde la última vez que lo vimos. En nuestro caso es deterioro, pero en el caso de Cristo fue al contrario, fue rejuvenecimiento. Así los discípulos pudieron haber tenido dificultad inicial para reconocer a Cristo debido a que lo opuesto del envejecimiento había ocurrido en él. Imagínate que veas un amigo de tu misma edad que tú estudiaste con él, lo ves como 15, 20 años más joven. Eres tú. Lo mismo les pasaba. No lo reconocían, no porque tenía otro cuerpo, sino porque su apariencia ya era más joven, más fuerte, más vigoroso. ¿Cómo estaremos tú y yo? Recuerda en qué punto de tu vida te sentías joven, fuerte, pues va a ser mejor. Y se nota. Ni tú te vas a reconocer al principio. Este es mi cuerpo, Señor. ¿Cómo? Pero sí nos vamos a poder reconocer. Porque pues al final terminaron reconociéndolo con las evidencias que Cristo mostraba. Entonces, quizás al principio los discípulos pudieron haber tenido dificultad inicial para reconocer a Cristo. Con todo, se ve en el cuerpo de Cristo también una continuidad significativa entre el cuerpo que él tuvo antes y después de su resurrección, en que incluso las huellas de los clavos en sus manos y sus pies y la herida de su costado permanecieron en su cuerpo de resurrección. Hubo continuidad y diferencias. Vamos al Evangelio de Juan, vean esto. Juan capítulo 20. Ya estamos en la recta final, hermanos. Juan 20, versículo 20, vean esto. Hace rato leímos en Lucas 24, que les dijo, miren mis manos, soy yo, no piense que es un fantasma. Ahora, Juan 20, ¿cómo lo transcribió el apóstol Juan? 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fue uno de los propósitos temporales por los cuales el cuerpo resucitado de Cristo, como ya les dije, al cuerpo resucitado de Cristo glorioso se le dejaron las huellas de los clavos en sus manos, en sus pies y el costado. Para que cuando lo vieran, no eres el Señor. No eres, Cristo murió, tenía apariencia como de 30, 40 años, tú pareces como de 18, ¿qué pasó? Aquí están las evidencias. En el mismo lugar donde me pusieron los clavos en mis manos y mis pies, y aquí el costado. Aquí está. Entonces, pero no en este cuerpo, es la resurrección, ya estás entendiendo la glorificación. Así será. Así será, hermanos. Miren el versículo 27 de Juan 20.
Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, palpa y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. El cuerpo de Cristo tenía continuidad de su cuerpo antes de morir, pero tenía una significativa diferencia: cuerpo espiritual. Otra evidencia que indica una continuidad entre nuestro cuerpo terrenal o animal que tenemos ahora y el celestial que tendremos en el futuro es que al parecer las personas se reconocerán y se relacionarán más unas con otras en el cielo. Y esto Cristo lo dijo, Mateo capítulo 8, versículo 11. Mateo 8:11. Vean esto. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero si tuvieran otro cuerpo, ¿quién supiera? Este es Abraham, este es Isaac y este es Jacob. ¿Quién los va a reconocer? Nadie los reconocería. Ni sus parientes, ni sus esposas. Entonces, sí sabremos, nos reconoceremos. Porque muchos dicen, no, ya tendremos otros cuerpos, nadie nos va a reconocer. No, pues entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pierdes tu identidad? No, Dios te hizo un cuerpo y ese cuerpo será resucitado. Y esto lo dijo Cristo mismo. Además, a Elías, que había sido llevado al cielo en su cuerpo terrenal, de alguna manera los discípulos lo reconocieron en el monte de la transfiguración, ¿sí o no? Lo que leímos hace rato en Mateo 17, ahora lo vamos a leer en Lucas. A Elías, por supuesto, los discípulos no habían conocido ni a Elías ni a Moisés. Ellos vivieron cientos de años antes. No los conocieron en la carne, pero de alguna manera los discípulos los reconocieron. ¿Por qué? Porque tanto Elías como Moisés mantuvieron de alguna manera sus identidades personales, de tal manera que los discípulos creyeron que ellos estaban allí y que eran reales como Jesús. Vamos ahora sí a Lucas 9. Hace rato lo leímos en el Evangelio de Mateo, en el Mateo 17, ahora vamos a Lucas 9, versículos 30 y hasta el 33. Empiezo a leer. Y he aquí dos varones que hablaban con Cristo en la transfiguración, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Y cómo los reconocieron si no eran ellos? Si tuvieran otro cuerpo, no, eran ellos, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida y que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, o sea, apartándose Moisés y Elías de Cristo, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramados, o sea, 3 chocitas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo, no entendiendo lo que él decía. Vean eso. Finalmente, hermanos, otra evidencia, última, antes de pasar a las conclusiones. Mateo, el evangelista, nos dice que cuando Jesús murió, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían estado muertos, sus cuerpos se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Regresamos a Mateo, al Evangelio de Mateo en el capítulo 27, los versículos 52 y 53. Empiezo a leer. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí está la palabra dormidos, sinónimo de muerte física. Se levantaron y saliendo de los sepulcros, miren, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué significa esto? Que los propios cuerpos de estas personas fueron resucitados y que aparecieron a muchos en Jerusalén. Esto precisamente indica que hubo una gran continuidad entre sus cuerpos muertos que estuvieron en las tumbas y los cuerpos con los cuales fueron resucitados. Puesto que salieron de las tumbas después de la resurrección de Jesús, podemos asumir que también fueron santos que habían recibido cuerpos
temporales de resurrección. No fue una glorificación definitiva, fue una glorificación temporal, apuntando a lo que vendría, lo que significó la resurrección de Cristo, como una especie de bocado, de prueba de la glorificación del día final cuando Cristo vuelva. Y además, que estas personas aparecieran a muchos, indica que fueron reconocibles, que la gente supo quiénes eran. Oye, mira, ese estaba muerto. ¿Cómo lo supieron? Pues porque había muerto. Si hubiera sido otro cuerpo, esta persona de qué país habrá venido. No, vieron que un muerto que murió hace días, semanas o meses o años, se levantó. Era el mismo cuerpo, solo que resucitado. Claro, esa fue una resurrección temporal, como le pasó a Lázaro. Lázaro volvió a morir físicamente. Esta evidencia, hermanos, sugiere una gran continuidad en el cuerpo que existía antes de la resurrección y que existió después de ella. Ya como conclusión, hermanos, hoy existe cierta vacilación de parte de muchos evangélicos para afirmar claramente que habrá una resurrección del cuerpo, por lo menos que el cuerpo que será resucitado será un cuerpo material, físico, que de alguna manera es continuo del cuerpo que fue puesto en la tumba. Por eso hay que cuidar el cuerpo, hermanos, véanlo. En cierta medida hay que cuidarlo, como buenos mayordomos que somos. Este cuerpo es prestado. En cierta medida, esto se debe a un sentido de incapacidad para entender cómo Dios puede resucitar a los mismos cuerpos de la tumba, especialmente cuando algunos de esos cuerpos han estado muertos por muchos años, cientos, miles de años, ya ni existen en forma corporal. Y muchos dicen, no habrá resurrección física, será una resurrección como un fantasma. Sin embargo, parte de esta vacilación probablemente se debe al continuo escepticismo de los incrédulos que cuestionan la noción cristiana, exactamente con los mismos problemas que se acaban de presentar. Los escépticos ateos dicen, ¿no parece esto una idea fantástica e increíble? Sí lo es, sí lo es. ¿Cómo Dios lo hará? Pero de que lo hará, lo hará. Y lo hará más grandemente de lo que pedimos o imaginamos. ¿Cómo puede, dicen los escépticos, cómo puede Dios hacer que tenga lugar algo así? En ambos casos, ya sea que la vacilación surja del cuestionamiento sincero del creyente que no entiende del todo esto. Puede ser algo que, Señor, no lo entiendo, quiero, hay algo sincero en mí, pero no puedo. O sea del escepticismo hostil del incrédulo, debemos entender que nuestra ineptitud para comprender o explicar algo nunca debe ser razón para rechazarlo. Y además hemos comprobado que la Biblia lo enseña claramente. Es la última parte de la aplicación de la redención, la resurrección de los muertos. Los muchos pasajes citados antes que indican que Dios resucitará nuestros cuerpos mortales de la tumba, tal como Él resucitó de la tumba el cuerpo de Jesús, indican muy enfáticamente que habrá una continuidad definitiva entre nuestros cuerpos presentes y los cuerpos que tendremos en la resurrección. Si eso es lo que la Biblia enseña, entonces, aunque tal vez no entendamos exactamente cómo Dios lo hará, cómo hará que esto tenga lugar en cada caso, con todo debemos creerlo. Hermanos, el Dios que creó el universo, el Dios que nos creó a cada uno de nosotros, el que soberanamente gobierna sobre todo fragmento de esta creación en todo momento y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sin duda puede rastrear, escucha bien, sin duda puede rastrear las partes de nuestros cuerpos físicos que Él desea preservar y usarlas como la semilla de la cual hará un nuevo cuerpo espiritual para nosotros. Como les dije hace rato, basta una sola partícula, una sola célula para que de ahí haga todo, como el valle de los huesos secos que vimos en Ezequiel. Es importante insistir, hermanos, en que la resurrección de un cuerpo real, físico,
no solo por las razones indicadas antes, sino también porque esto provee una afirmación clara de cuán buena es la creación física de Dios, como vimos la semana pasada. Nosotros no creemos que la materia, el cuerpo físico es malo. No es el origen del mal. El origen del mal es el corazón humano, está en su espíritu. Y al afirmar y al creer en la resurrección de los muertos, estamos diciendo, aún la creación física es buena. Nosotros nos hemos corrompido, no Dios la hizo así. Pero Dios es tan bueno que envió a Cristo a sufrir por las consecuencias eternas y temporales del pecado. Y entonces vendrá el segundo Génesis. De hecho, ya ocurrió en nuestro corazón si somos regenerados. Ya ocurrió de manera espiritual. Y ocurrirá el segundo Génesis público, universal, físicamente, cuando Cristo vuelva. Ahora sí, como Dios quiso que seamos en un principio. Pero ahora representados por el segundo Adán. Hermanos, gocémonos porque viviremos en cuerpos que tendrán todas las cualidades excelentes que Dios nos creó para tener y por consiguiente seremos para siempre nosotros mismos las pruebas vivas de su sabiduría al hacer la creación material que desde el principio fue muy buena. ¿Se acuerdan que se los dije la semana pasada? Génesis 1:31. Y vio Dios que esto era bueno. Y era el final, era la tarde del sexto día. Ya había creado al hombre, porque en el séptimo descansó. Entonces, al crear al hombre, antes de que éste cayera, siendo aún Adán una persona que podía pecar, de hecho pecó, pero antes de que pecara, Dios dijo, esto es bueno. La materia, el cuerpo físico es bueno, porque lo hizo del polvo. No solamente lo hizo espíritu, lo hizo del polvo, cuerpo físico, y sopló en su nariz aliento de vida. Hermanos, viviremos como creyentes resucitados en esos nuevos cuerpos, número 1. Y entonces seremos apropiados para habitar en un cielo nuevo, número 2, y en una tierra nueva, número 3, en los que habita la justicia, como está escrito, lo vimos la semana pasada, 2 de Pedro 3:13. Demos siempre gracias a nuestro buen Dios, que desde la eternidad, miren, ya nos preparó un lugar perfecto para vivir y ya nos ha preparado un cuerpo perfecto, que no hemos recibido, pero que nos dará. Ya nos dio las arras de esta herencia, que es el Espíritu Santo. Ya esto va a suceder. Y aunque nos estemos enfermando y aunque estemos padeciendo mucho en nuestro cuerpo, me incluyo, aunque no tengamos la apariencia que tenemos, que queremos tener, aunque no queremos envejecer, aunque no queremos sentirnos débiles, algún día, hermanos, tendremos un cuerpo resucitado, glorificado, para vivir eternamente, físicamente con Cristo. Eso es lo importante. El cielo nuevo y la tierra nueva sin Cristo no serían buenos. Es por Cristo. Y nuestro cuerpo va a ser resucitado porque Cristo fue resucitado. Todo esto, hermanos, ¿cómo se empalma con la doctrina de la justificación? Todo esto será posible porque fue logrado, número 1, como hemos visto en todos los estudios, por la vida perfecta de Cristo Jesús, el segundo Adán a la ley de Dios. Si Cristo no hubiera obedecido la ley de Dios activamente, no seríamos declarados justos. Porque esa justicia perfecta, obediencia perfecta, nos han sido imputadas de manera legal. Miren, su récord de vida nos fue imputado a nosotros, no de manera natural, de manera legal. Número 1 y número 2, debido a su muerte sustitutoria que sufrió por nosotros los pecadores, bajo la condenación de dicha ley que había contra nosotros. Nuestro récord de pecado fue puesto sobre él de manera legal en la cruz. Esa doble transacción, como hemos visto en toda esta serie. Mis pecados, mi culpa en él en la cruz, su justicia perfecta en mí. Declarado justo, mis pecados puestos en él, perdonado y justificado.
Es por eso que esta será una realidad solo para los que hemos creído en esa persona y en esa doble transacción entre nosotros y Cristo. Hermanos, nunca olvidemos, Cristo vivió la vida perfecta bajo la ley que tú y yo ya no podemos vivir. No podemos vivir esa vida perfecta. Si lo dijo allá, la carne y la sangre no pueden heredar. No es por medio de tu obediencia. Si Dios nos concediera 1000 años o casi 1000 años como a Matusalén, ni un solo día podríamos cumplir la ley, porque ya tenemos una naturaleza pecaminosa, con la cual pecamos libre, voluntaria y gustosamente, y tenemos una culpa legal. Y como hemos visto, hipotéticamente, si el día de hoy pudiéramos tener la capacidad, el esfuerzo, voy a obedecer, pero esa obediencia no quita la culpa pasada. ¿Qué pasa con mis pecados pasados? Tienes que morir, dice la ley, por esos pecados. Aunque tú puedas obedecer a partir de hoy para mañana, perfectamente, tus pecados pasados tienen que ser castigados y mi justicia demanda que mueras. Por eso es importante recalcar el Evangelio. Esa es la buena noticia y esa es la base de que nosotros llegaremos a esto. Es por Cristo. Él vivió, repito, la vida perfecta que tú y yo ya no podemos vivir y murió bajo el castigo de dicha ley que nosotros merecíamos. En ese sentido, la ley quedó satisfecha y la ley ya no nos condena ni nos exige obediencia para ser salvos. Esta obra sustitutiva en su obediencia perfecta y esta muerte redentora, tú y yo las creemos por la fe. En esa nos sostenemos, en esa persona confiamos, en esa persona confiamos cuando venimos a la iglesia. No confiamos en nuestras buenas intenciones, hermanos. No confiamos ni en nuestro amor, porque nuestro amor es fruto del amor de Dios que recibí en Cristo. Y este amor mío, aunque pueda ser puro y sincero, no es perfecto. Yo confío en Cristo. Yo confío en su obediencia perfecta. Yo confío en su muerte por mis pecados. Como les he dicho, hermanos, para que tú y yo y cualquier persona, tu esposa, tu esposo, tu cónyuge, tu hijo, para que una persona hasta el día de hoy esté en buenos términos con Dios, su ley tiene que ser satisfecha. Para que Dios otorgue perdón, su justicia y su ley tienen que ser satisfechas. Hasta el día de hoy, su pacto de obra se tiene que cumplir. La ley nos exige a los pecadores dos cosas: una obediencia perfecta y una recompensa de vida eterna a esa obediencia, pero la ley nos amenaza con castigo por desobedecer. Y para que alguien esté en buenos términos con Dios, esos dos aspectos los debemos de cumplir, y solamente se puede cumplir de una manera, una de dos maneras. Una es la verdadera, una es la falsa. Hay quienes piensan que la pueden cumplir por ellos mismos, es la parte falsa. La otra es: reconozco que soy pecador, no puedo cumplirla, pero por la fe creo que Cristo la cumplió por mí. En ese momento, lo mejor ya pasó para ti. Confías en esa vida perfecta de Cristo por ti y confías en que Él murió por ti. Pero la ley del pacto de obras tiene que cumplirse. Dios no perdona por emoción, Dios perdona por legalidad. Su justicia tiene que ser satisfecha y Cristo satisfizo esa justicia con su vida, con su muerte. Él fue resucitado. Hermanos, vivamos a la altura. Yo les exhorto a que tú conmigo, hermanos, yo se los digo, pero es también para mí, vivamos a la altura maravillosa de este gran amor de Dios, ya mostrado en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás viviendo hoy? Te pregunto y me pregunto, ¿existe otro motivo para nosotros, los creyentes verdaderos? ¿Otro motivo mayor que este amor en Cristo para vivir todos los días? ¿Existe otro motivo?
¿Tenemos otra motivación para esforzarnos día a día a ser mejores para Dios? Nuestra vida está siendo profundamente transformada, escucha bien, día a día, teniendo como base la cruz sangrienta de Cristo. ¿Por qué quieres ser mejor? ¿Por qué quisieras tú ser un mejor cristiano? ¿Para beneficio de qué o de quién? Que Dios nos permita seguir conociendo, hermanos, el Evangelio. Vean esto, ya esta idea final. Que Dios nos permita, nos conceda la dicha de seguir conociendo quién es Él, un Dios soberano, santo y justo. Número dos, que Dios nos siga ayudando a entender quiénes somos nosotros delante de Él, ese Dios santo, justo y perfecto. Las dos malas noticias. ¿Quién es Dios? Que no tendrá por inocente al culpable, que castiga todo pecado. ¿Y quiénes somos nosotros, viles pecadores que no merecemos nada? Número tres, que Dios nos siga ayudando a entender qué ha hecho Él por nosotros los pecadores en Cristo. Cómo nos otorgó perdón a través de la vida perfecta de Cristo y su muerte. Y número cuatro, que Él nos siga ayudando, qué ha hecho dentro de nosotros, qué sigue haciendo en la santificación y qué seguirá haciendo con nosotros, resurrección y glorificación eterna dentro de nosotros, los pecadores, por su Espíritu Santo. Si profundizamos en estas cuatro realidades que son la base del Evangelio, hermano, les aseguro que esta iglesia irá cambiando para bien, para la gloria de Dios. Que Dios nos conceda la dicha de vivir como sacrificios vivos, como dice Romanos 12:1, motivados por las misericordias de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Seguimos adorando a nuestro Señor.